Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar hoy de una película que se llama Bajo París. También es conocida como Bajo el río Sena. Es una película de un director, Xavier Gens. La película es francesa. eh, Creo que está, no sé si producida o distribuida por Netflix. Película de tiburones. Una especie de... No es un remake al uso, pero sí la historia recuerda mucho a la película Tiburón. Trata de que una científica, Sofía, se entera de que un gran tiburón nada en las profundidades del río Sena y estructuralmente tiene cosas de distintas películas, ¿no? Podríamos hablar, es una especie de mezcla, ¿no? Entre esto de cómo la contaminación afecta a la naturaleza, pero sin ir muy al extremo. O sea, esto no es una película ecologista, sino que más bien tirando hacia el tiburón. Es, digamos, esta científica está con su grupo que está monitoreando los tiburones y tenemos que en su grupo se encuentra su esposo y están siguiendo un tiburón en una especie, digamos, de bahía de desechos que se ha formado, ¿no? Se han juntado varios desechos. De repente aparece un tiburón que debería ser más chico de lo que se ve y deciden tomar una muestra y este tiburón los termina atacando y matando a su esposo. Ella intenta, digamos, ir a ver si sobrevivió. El tiburón la ataca y ella termina con una lesión, justamente porque la queda enganchada a este tiburón, la sumerge y termina reventándole un tímpano. Luego, digamos, esta película va a ir hacia 3 años en el futuro. Y todo esto que te están planteando va a terminar pagando, ¿no? Es un tiburón de que debería ser de agua salada, que se encuentra en agua dulce en Francia con una adolescente que es activista y que quiere proteger a este tiburón. Y la película parece que se va a basar en la relación entre esta científica y esta protagonista que es esta joven, ¿no? Activista que tiene su grupo que se llama SOS. Todo muy, todo muy romantizado, ¿no? A lo que la protagonista, digamos, intenta convencerla de que este tiburón es un tiburón asesino. Habla mucho de los traumas. Me gustó el personaje de esta activista. Esta activista es básicamente lo que era la protagonista, entonces ella en parte se ve reflejada. Pero también te muestra, si no hubiese pasado esta tragedia, en qué se podía haber llegado a convertir la protagonista. Hay un grupo de policías digamos, del río Sena, que también van a ser, digamos, parte de los protagonistas. Pero el tema es que se descubre que este tiburón es un tiburón que es, digamos, hermafrodita. ¿No? Es una tiburón, pero es hermafrodita. Y que no necesita llegar a la adultez para reproducirse. O sea, este tiburón se va a convertir en una plaga más rápido que ligero. Entonces, el tema es ya no si lo vas a sacar con vida, a esta, si la vas a sacar a esta tiburón, sino cómo hacer para matarla. Y acá es cuando la película deja todo esto de, digamos, la ecología y se dedica o se centra. Un enfoque que me pareció muy bien y un contraste de tonos que me pareció muy inteligente por parte del director, en donde hay que matar a este tiburón. Todo esto con una ambientación espectacular en las catacumbas que hay debajo de París, sobre todo algunas catacumbas que están inundadas, lo cual le da una ubicación un poco más lúgubre. Hay un triatlón que va a haber, ¿no? Está la alcaldesa como en Tiburón, ¿no? Que no va a parar esa competición porque esa competición beneficia mucho a París.
Tenés a la jefa de policía que quiere, o sea, confía en su equipo y sabe que el equipo tiene razón. Y después tenés, digamos, lo que va a ser la casa de este tiburón, ¿no? Esta película está muy bien realizada. Los personajes realmente tienen un desarrollo que es el necesario para que vos puedas empatizar. Cada muerte que vas a ver, y sobre todo del equipo, del capitán de este grupo, se siente, realmente te da lástima porque llegás a conocerlos, entonces te terminan dando lástima cada vez que mueren o que muere alguno. La protagonista pasa de un principio en donde decís sos una normal a entenderla y no es que se vuelve buena, entendés por qué ella está así. O sea, ella con razón, ¿no? Pero se culpa de lo que le pasó al esposo porque fue la culpable. Pero además toma conciencia de que lo que importan también son las personas. Vos no podés estar pensando o humanizando animales y pensando que los animales son buenos porque al final del día los animales son animales. Por eso está muy buena el personaje de esta joven, digamos, activista ecológica que te muestra un poco, ella se ve en el espejo, ¿no? Y en algún momento fue esta niña. Y podría llegar a los extremos que va a llegar esta niña. La acción está muy bien hecha y los efectos también. Hay una parte que empieza a explotar todo, pero explotar todo, ¿no? Es impresionante. Está planteado de que debajo del Sena hay bombas de la Segunda Guerra Mundial. Hay un montón de bombas que cayeron o no explotaron y están ahí latentes, ¿no? Y ellos están permanentemente buscándolos para sacarlos. El final es totalmente devastador. Tiene unos planos que están muy buenos y eso es, digamos, mérito del director. Es excelente. Acá no van a ver Mary Sue, no van a ver Garistú. En todo caso, en el momento final, y eso lo hizo para darle un subidón a la película, el director. Lo que sí le voy a criticar es que al tiburón le empiezan a disparar con ametralladoras y le van pegando, le tiran con un calibre 50 una francotiradora y debería estar muerto el tiburón. Ya a esta altura con todos los tiros que le pegaron. Es cierto que plantean que el tiburón está más grande que cuando lo vio la protagonista. Ya es un tiburón grande, pero también es cierto que el tiburón estaba pasando por lugares del río Sena que en teoría tenían 3 metros. Entonces decís, bueno, no sé. Creo que la parte final está un poco desbalanceada. Igual me funcionó como película, una buena película de tiburones. No es tiburón, pero es como que quisieron hacer una versión más actualizada de tiburón, tomando elementos de esa película, pero variando el final. Acá no va a haber final feliz, acá no va a haber optimismo, solo hay pesimismo y devastación, y me gustó que fuese por ese camino también. Pero bueno, si la vieron me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto. Buenas actuaciones, una historia que funciona bien con un buen ritmo, una toma distinta de los tiburones, pero con, digamos, no voy a decir que es homenaje porque hay, digamos, partes de la trama que son calcadas de Tiburón. No podría decir un remake de Tiburón porque creo que no lo es. Creo que copia o, como dicen hoy en día, homenajea algunas partes en la trama. Así que dejen lo que opinen en la caja de comentarios si la vieron. Cuéntenme qué les parece. ¿Coinciden de que es una buena película o por el contrario creen de que no, que es una mala película que realmente no vale la pena? Los leo, saludos a todos y hasta pronto.